Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. En este vídeo voy a resolver el problema 2 del bloque de introducción. Aquí tenemos el problema, como veis se trata de un circuito que tiene un generador de tensión. El valor del generador de tensión es constante, vale 10 voltios. Aquí tenemos una rama que tiene un diodo en serie con una resistencia y una pila. Esto es también un generador de tensión constante, pero representado con el símbolo de la pila. Y aquí tenemos un diodo distinto del anterior con una resistencia también en serie y una pila V2 también en serie con lo anterior. Este es el circuito. Vamos a ver los datos que nos dan. El valor de la tensión del generador, como os decía, es constante, son 10 voltios. Luego nos da el valor de la tensión en el diodo A y en el diodo B, es 1 voltio en cada uno de esos diodos, y nos dan también el valor de las pilas V1 y V2. ¿De acuerdo? Estos son 3 voltios, estos son 10 voltios, esto es 1 voltio, esto es 1 voltio y estos son 3 voltios también. Bueno, como estamos empezando, son los primeros problemas, vamos a incidir en una serie de aspectos que tenéis que manejar con mucha soltura. Vamos a fijarnos en el circuito. Aquí nos marca el nudo de tierra. En este nudo lo que indica esto es que hay 0 voltios. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos el nudo de referencia, como en este problema los datos que nos dan son muchas tensiones, pues vamos a intentar ir resolviéndolo en función de esos datos. Pero antes de seguir vamos a ver que hay que calcular. Nos pide calcular la corriente por R1 y sub R1 y la corriente por R2 y sub R2, con la condición de que R1 y R2 sean dos resistencias iguales y de valor 1 kiloohmio. Bueno, para calcular la corriente por una resistencia, pues, ¿qué necesitamos saber? Pues aplicando la ley de Ohm, la tensión en una resistencia, la tensión en R1 será R1 por IR1, ¿vale? Aquí voy a explicar también un detalle importante para que no os equivoquéis en los problemas. En este caso, la corriente por R1 nos la han pintado ya hacia abajo. Bien, si yo multiplico I por R, eso me da una tensión que tiene ya la polaridad definida. Al multiplicar R por I, la tensión que yo obtengo tiene el más aquí, arriba, por donde entra la corriente, y el menos abajo. Esto será la tensión en R1. Es decir, en una resistencia, cuando pasa la corriente, siempre va de un punto que hay más tensión a un punto que hay menos tensión. Y la relación entre la corriente y la tensión la da la ley de Ohm. De la misma manera, en la resistencia 2, si yo multiplico R2 por I2, por IR2, eso me dará una tensión que tendrá el más arriba, por donde entra la corriente, y el menos abajo. Esto será la tensión en R2. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado con los signos, porque una vez que se fija el sentido, por ejemplo, de la corriente, ya queda fijado el sentido de la tensión. Y al revés, una vez que se fija la polaridad de la tensión, ya queda fijada el sentido de la corriente, si vais a aplicar la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir resolviendo el problema. Entonces, para calcular estas dos corrientes, si yo soy capaz de sacar las tensiones, pues es muy fácil despejar de aquí. Si tengo V y tengo R, pues ya saco I. Pues vamos a fijarnos en el circuito. Como os decía, nos da un punto de referencia aquí, el nudo de tierra, que tiene 0 voltios. Como este generador da una tensión de 10 voltios, es decir, que entre sus bornas tiene una diferencia potencial de 10 voltios, pues si aquí hay 0, aquí habrá 10 más, ¿vale? En este punto habrá 10 voltios. Y ya en todo este punto del circuito habrá 10 voltios, porque esto es todo el mismo punto. Como veis, está unido con una raya, ¿vale? Pues en cualquier punto de esta línea hay 10 voltios. Bueno, si nos fijamos, también nos dice la tensión en bornas del diodo A. Vale 1 voltio y hay más tensión donde está el más, y aquí hay menos. Es decir, su diferencia de potencial, su diferencia de tensión en bornas es 1 voltio. Pues si aquí hay 10 y ahí cae 1 voltio, aquí habrá 9. ¿De acuerdo? De la misma manera, si aquí hay 10 y en bornas del diodo B cae 1 voltio, aquí habrá 9. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con las pilas. Aquí tenemos 0 voltios y esta pila nos da 3 voltios de diferencia de potencial. En la pila, la raya larga es donde está el más de la pila y la raya corta es donde está el menos. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 3 voltios más que aquí. ¿De acuerdo? Si la pila es de 3 voltios,
en la borna positiva hay 3 voltios más que en la borna negativa. Como la borna negativa está conectada al nudo de tierra, aquí hay 0 voltios y aquí entonces habrá 3 voltios. Y si ahora nos fijamos en la pila V1, que tiene el mismo valor, 3 voltios, pero está conectada al revés, pues vamos a calcular aquí qué tensión tenemos en el otro extremo. Entonces aquí hay más voltios en el lado largo que en el corto, ¿vale? Entonces, como la diferencia potencial que da la pila es de 3 voltios, si aquí hay 0 y aquí hay una diferencia de 3 voltios y aquí hay menos, pues aquí habrá menos 3. O sea, 0 que hay aquí, menos 3, que es lo que da la pila, pues eso es la tensión que hay en el otro punto donde conecta R1. Dicho esto, ¿cuánto valdrá la tensión en bornas de R1? Pues es la tensión que tiene en la borna positiva menos la tensión que tiene en la borna negativa, ¿vale? Entonces esto será 9 voltios menos 3 voltios, ¿vale? Es decir, 12 voltios. La diferencia de tensión que hay en R1 es de 12 voltios, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Dicho esto, ya es muy sencillo calcular la corriente por R1, que valdrá VR1 partido por R1, aplicando la ley de Ohm. O sea, 12 partido por 1 kiloohmio, por 10 a la 3, pues 12 miliamperios, ¿vale? De manera parecida, vamos a sacar la tensión en R2, que será la tensión que tiene en la borna positiva menos la tensión que tiene en la borna negativa. Es decir, 9 menos 3 voltios en este caso, ¿vale? Es decir, esta tiene 6 voltios en bornas. Por tanto, la corriente por R2 será su tensión partido por R2, o sea, 6 miliamperios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a fijarnos en una serie de cosas para ir afianzando conceptos. Si os fijáis en el circuito, la diferencia de potencial entre el punto este, donde está la toma de tierra, y este punto de arriba son 10 voltios. Eso es lo que da el generador. Bueno, pues para comprobar que vais haciendo el problema bien, si vosotros saltáis desde este nudo de referencia hasta el nudo de arriba por cualquier camino, tenéis que llegar a la misma tensión. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí hay 0 voltios, vamos a ir saltando por estos elementos, ¿vale? Si aquí hay 0 voltios, aquí hay menos 3. Bien, menos 3 más 12, ¿vale? Porque aquí en la resistencia caen 12, que lo hemos hallado, aquí habrá 12 más, o sea, menos 3 más 12, aquí habrá 9, efectivamente, 9 y 1, 10. ¿De acuerdo? Entonces, miremos por donde miremos, entre este punto y este hay 10 voltios, ¿vale? Que es lo que pone el generador. Vamos a mirarlo por aquí, también por esta otra rama. Aquí hay 0 voltios porque es el punto que está conectado a tierra. Aquí hay una pila, por tanto habrá 3 voltios, ¿vale? Que es lo que da la pila. Aquí la tensión en R2, que hemos visto que salía 6. Por tanto, si la diferencia aquí es 6 y aquí hay 3, 3 más 6, aquí hay 9. 9 más 1, 10. Entonces podéis ir haciendo comprobaciones para ver que el problema va bien. Bueno, con esto hemos comprobado ya, hemos resuelto, perdón, el primer apartado que nos pedía estas dos corrientes. Vamos a resolver el segundo. El segundo nos pide la relación entre R1 y R2 para que sus corrientes sean iguales. Es decir, ahora ya no conocemos el valor de R1 y R2, ¿vale? Esto ya no vale. Y hay que calcularlas para que las dos corrientes sean iguales. Bueno, ¿cuánto vale la corriente por R1 entonces? La corriente por R1 será su tensión partido por R1. ¿De acuerdo? Bueno, la tensión en R1 es la tensión que hay en este punto menos la tensión que hay en este punto, ¿vale? Bueno, pues vamos a analizar. En este punto hemos dicho que hay, si aquí hay 0 voltios, aquí hay VG menos VDA. Esa es la tensión en la borna positiva. Y en la borna negativa, ¿cuántos hay? Pues si aquí hay 0 y esto da V1 voltios, en este extremo, como está conectado con la borna positiva para abajo y la borna negativa para arriba, en este extremo habrá menos V1 voltios. Entonces es la tensión de la pata positiva menos
la tensión de la pata negativa. ¿De acuerdo? Partido por R1. Bien. ¿Cuánto vale la corriente por R2? Será su tensión partido por R2. La tensión la calcularemos, voy a borrar un poco, como la tensión en la borna positiva menos la tensión en la borna negativa, ¿vale? Como la corriente me la han pintado hacia abajo, yo sé que el más está aquí y el menos está aquí. Entonces, ¿qué tensión hay en este punto? Pues la tensión en la borna positiva es, aquí hay 0, 10, o sea, VG menos VdB. Bien, ¿qué voltaje o qué tensión tenemos en la borna negativa? Pues si aquí hay 0 y aquí tenemos una pila que hace que suba la tensión V2 voltios, aquí tendremos V2. ¿Vale? Esta es la diferencia de potencial en bornas de R2. Partido por R2, ¿vale? Pues ya lo tenemos. ¿Qué nos dicen? Que I sub R1 tiene que ser igual a I sub R2. Vamos a igualarlas y ver qué relación nos queda. Si igualamos esto, nos queda que VG menos la tensión en el diodo A más V1, ¿vale? Partido por R1 tiene que ser igual a VG menos la tensión en el diodo B menos V2 partido por R2. ¿De acuerdo? Bueno, pues si damos valores, VG vale 10, la tensión en el diodo A vale 1, la tensión en la pila V1 vale 3, aquí me queda 10 menos 1, 9, 9 y 3, 12. 12 partido por R1 será igual a VG, que vale 10, la tensión en el diodo B, que también vale 1 voltio, y la tensión V2, que vale 3 voltios. ¿Vale? En este caso me queda 10 menos 1 menos 3, me queda 6 partido por R2. Como lo que me piden es la relación R1 partido por R2, pues resuelvo aquí y me queda que R1 partido por R2 es igual a 12 sextos, o sea, 2. ¿Vale? Por tanto, para que las dos corrientes sean iguales, R1 tiene que ser el doble que R2. Bueno, pues espero que hayáis comprendido la resolución del problema y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.